H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. En marcha estamos ya, H2 Intereconomía, una nueva edición de este programa, ya saben, dedicado solamente a hablar de hidrógeno. Así llevamos ya unos cuantas temporadas. Es el 25º capítulo de esta. Recuerden que estamos la semana pasada en Aragón haciendo ese programa, primera semana de hidrógeno de Aragón, y hoy estamos aquí ya de vuelta en los estudios para poner el foco en un motor. Vamos a hablar de hidrógeno, vamos a hablar de motores. Vamos a conocer hoy el primer motor de hidrógeno de la empresa alemana Deutz y la iniciativa conjunta que esta compañía está llevando a cabo con Ariema en Zafra, en el ámbito de las tecnologías del hidrógeno, bajo el nombre Power to Deutz. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Bien hallado, ¿Cómo Rubén? estás? Pasado por agua, como media España, pero que eso decíamos ahora un poco así de medio en broma, medio en serio, que eso es bueno, que haya agua para fabricar hidrógeno, ¿no? Sí, pero cruzar Madrid un día de lluvia se Eso pone es otra complejo. cosa, eso es otra cosa. Ya es complejo de por sí hoy más. Oye, luego nos contaréis, enseguida saludamos a nuestro invitado, a nuestros invitados, que hoy tenemos invitados por partida doble, esta iniciativa de Deutz y Ariema en Zafra, Power to Deutz, ¿en qué consiste, Rafa? Bueno, la verdad es que estamos encantados. Prefiero empezar por ahí porque hemos encontrado en el equipo de Deutz, sus ingenieros, sus economistas, un equipo magnífico con el que es fácil colaborar. Y son dos sinergias. Ellos tenían en marcha un proyecto de desarrollo de motores de combustión de hidrógeno, que hablaremos hoy extensamente de sus ventajas. Y nosotros teníamos un electrolizador, el primero de medio megavatio, terminándose de fabricar, y bueno, pues vamos a juntar la producción de hidrógeno con nuestro electrolizador con los motores de Deutz para consumirlo. Porque estos señores de Deutz saben un poquito de motores, fueron los que lo inventaron hace ya muchos años. Ahora enseguida se lo contamos. Hablamos de esa iniciativa, hablamos de hidrógeno, hablamos de Zafra con nuestro invitado. Empezamos, como siempre, repasando las principales noticias que nos ha dejado el ámbito del hidrógeno esta semana. Noticias que nos acerca Paloma Arnaldo. Sí que comenzamos en Castilla y León, que toma la delantera con el hidrógeno verde. Paloma, buenos días. Muy buenos días. Es la autonomía con más proyectos en el horizonte. En total 60 iniciativas que suman una inversión global de 6.500 millones de euros y una expectativa de 3.200 empleos. La expectativa es que esta comunidad autónoma pueda generar el 25% del hidrógeno verde en España. De Castilla y León pasamos a Castilla-La Mancha. Apuesta por el hidrógeno y el biometano como pilares de su transición energética. El Gobierno regional impulsa el desarrollo de los gases renovables para avanzar en la descarbonización y la sostenibilidad. Uno de los proyectos más ambiciosos que está impulsando el Gobierno regional es la hoja de ruta del hidrógeno renovable, una estrategia que establece dos grandes hitos: alcanzar una inversión de 4.260 millones de euros en 2030 para el desarrollo de infraestructuras y proyectos relacionados con hidrógeno, y a largo plazo lograr que las empresas de la región sean net zero en 2050. Acciona y Moeve han sido preseleccionadas por Marruecos para desarrollar proyectos de hidrógeno verde. Acciona y Moeve son las dos únicas empresas españolas seleccionadas por el Gobierno de Marruecos para participar en el proyecto internacional que busca producir hidrógeno verde, que desarrollará en las principales provincias del sur del país, incluido el Sáhara. Tras la firma de los acuerdos preliminares, los consorcios van a recibir hasta 30.000 hectáreas de terreno público para llevar a cabo los proyectos. Ignis proyecta la construcción de una planta de hidrógeno verde junto a la antigua térmica de Los Barrios. El proyecto se encuentra en una fase muy inicial, a la espera de concurrir a la licitación de la parcela municipal, y plantea el uso de la terminal marítima para exportación. Y Navarra logra un acuerdo para la construcción de la planta de hidrógeno verde en la ciudad agroalimentaria de Tudela. La sociedad pública suscribe con las empresas Starcraft Group Enol un contrato de arrendamiento que incluye el desarrollo de este proyecto estratégico para la ribera. El contrato, que contempla una opción de compra, establece la instalación de una planta de producción de hidrógeno renovable con 5 megavatios de potencia y una capacidad de producción de 742 toneladas anuales. Vamos con nuestra noticia sostenible. Noticia sostenible ofrecida por Moeve.
La Junta de Andalucía pone en marcha 15,1 millones de euros en ayudas del Fondo Europeo de Transición Justa para el despliegue del hidrógeno verde en el campo de Gibraltar. El programa destina algo más de 10 millones de euros al fomento de la economía circular y los combustibles alternativos en la comarca, más otros 5 millones para impulsar un ecosistema industrial en torno al hidrógeno verde. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, primando los proyectos que conlleven mayor creación de empleo y el compromiso de su mantenimiento, su pronta ejecución, la colaboración empresarial y los beneficios ambientales asociados que aporta. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. En marcha H2 Intereconomía, con la colaboración, con la ayuda, con la presencia de Ariema, de su consejero delegado Rafael Luque, al que ya saludamos al comienzo, y al que antes de dar paso a nuestros invitados le pregunto por alguna de las noticias que nos ha contado Paloma. ¿Con qué te quedas esta semana, Rafa? Bueno, muy breve, creo que todos felicitamos a Acciona y Moeve porque esta inversión, el tratar de ser pioneros en España en hidrógeno, puede facilitar a empresas, y ahora ya tenemos 2 de ellas, a pujar fuera de España por negocio. El que expertos en hidrógeno, estas 2 empresas, traten de optar a proyectos de desarrollo en Marruecos ya es un concepto de exportación de servicios que a nuestro país le interesa. Bueno, pues esa felicitación para las empresas, que nos gusta mucho que lleven tecnología española por ahí fuera. Vamos con nuestros invitados de hoy, porque vamos a hablar de y con Deutz, esta compañía alemana que junto a Ariema ha inaugurado en Zafra un centro de pruebas para tecnologías del hidrógeno. Es una planta piloto, con una planta piloto de producción de energía renovable allí, que va a usar como único combustible el hidrógeno verde obtenido de forma sostenible. Ya nos contaba algo Rafa sobre esa planta, y con nosotros hoy David Arroyo Granado, que es el responsable de ventas de nuevas tecnologías de Deutz, que para que la gente se sitúe, porque no todo el mundo, me decía David, lo pronuncia igual, es Deutz, D-E-U-T-Z, que a lo mejor así lo ven escrito y les suena, dirán, pues estos. Don David, bienvenido, muy buenos días, encantado. Buenos días, un placer recibirle, porque se dice así, ¿no? Se dice Deutsch, es la terminología alemana, pero aquí en España lo pronunciamos de otra manera, ¿no? Sí, correcto. Al final, bueno, nos acabamos entendiendo, se diga como se diga. Eso es importante. Oye, me contabas antes que hace más de 150 años, 160, que lo cumplíais el año pasado, se fundaba esta empresa en Alemania, en Colonia, y era la que inventaba los motores, ¿no? La que ha hecho mucho por nuestras vidas. Sí, efectivamente. El fundador de la empresa es Otto, el ciclo de Otto. Y el nombre de la empresa es bien, no sé realmente si la historia es que el nombre de la empresa viene del barrio alemán donde se fundó, que es el barrio que queda al otro lado, digamos, de la zona vieja de Colonia, o la empresa tomó el nombre del barrio, pero bueno, sí, más de 160 años han pasado por allí, cantidad de nombres ilustres del... Que se dice pronto. Pues con nosotros soy David de Deutz y también Desiree Bragado, Balsera, que es Green Manager de Deutz. ¿Qué tal, Desiree? Bienvenida, muy buenos días, al otro lado del teléfono, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Encantados de saludarte, de compartir contigo este ratito de radio en H2 Intereconomía para que nos contéis sobre esa planta y ese proyecto, el Power to Deutz, que ya nos contaba algo Rafa Luque de Ariema. ¿En qué consiste, David, Desiree, lo pregunto para quien queráis de los dos, en qué consiste ese proyecto que buscáis, qué es y qué perseguís? Desiree. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues mira, este proyecto surgió dentro de la estrategia de sostenibilidad de Deutz Spain. Nosotros somos una fábrica de componentes de los motores de nuestra casa matriz, Deutz AG, en Alemania, y surgió dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad, sobre todo a raíz de la crisis energética que duró en el año 2021 con el tema de la guerra de Ucrania. Pues bueno, apostamos por la energía solar. Nosotros estamos en una región en la que hay mucha energía solar y bueno, pues diseñamos una planta fotovoltaica que, por supuesto, como todas las plantas fotovoltaicas, pues tiene ciertos excedentes y buscamos pues una manera de darle uso a nuestros excedentes de las instalaciones solares que tenemos en nuestras instalaciones. Entonces, pues lo que decidimos fue cómo podíamos transformar esta energía solar y para poder utilizarla en periodos en los que nuestra planta productiva pudiera utilizarlos. Y básicamente ese es el concepto. Cogemos la energía solar de nuestra instalación fotovoltaica, lo transformamos en un electrolizador
que lo ha cedido al proyecto Ariema en este caso, lo transformamos en hidrógeno, lo comprimimos, porque como sabéis el hidrógeno tiene una densidad muy baja, lo comprimimos a una presión que nos permita almacenarlo en un volumen razonable. Y luego, bueno, pues lo que es la parte para nosotros más importante del proyecto, que tenemos un grupo electrógeno motorizado por un motor de hidrógeno que hemos desarrollado dentro de nuestra empresa, nuestra casa matriz en Alemania. Y ahí pues lo volvemos a transformar en electricidad, que es aprovechada en nuestra fábrica de componentes a través de nuestros centros de mecanizado. Es un ciclo cerrado que lo que nos permite es aprovechar 100% de toda la energía que se produce en nuestras placas fotovoltaicas. O sea, es hidrógeno que se produce de forma totalmente sostenible, ¿no? Sí, con origen 100% energía verde, de energía solar. 100% energía. El uso de ese hidrógeno, ¿a qué se está dedicando? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cuáles son los planes? Pues la base del proyecto es utilizarlo en nuestro grupo electrógeno, ya te digo, motorizado con un motor de combustión interna de hidrógeno. Es verdad que este es un proyecto muy muy bonito y bueno, pues no descartamos de darle otras posibles usos, pero el núcleo principal es para nuestro motor de combustión interna de hidrógeno. Claro. Ahora le pregunto más cosas a David, sobre todo por el motor, que nos pueda contar en qué consiste el motor, qué trae de novedoso, qué tiene importante y qué diferencia hay entre un proyecto de hidrógeno como este y uno convencional, como lo hemos hablado otras veces. En la parte de Ariema, el electrolizador que ya nos contabas antes, Rafa, ¿cómo ha sido un poco esta sinergia, cómo ha sido esta oportunidad que ha surgido para ambas compañías? ¿Cómo ha sido el origen? ¿Cómo se ha ido cocinando? Rafa. Bueno, la verdad es que tuvimos el honor y el placer de hacer un trabajo de consultoría para Deutz, o sea, nuestra relación en ese sentido empezó a ponerse seria en una relación cliente-proveedor. Por nuestra parte quedamos muy satisfechos, ellos entiendo que también, y eso nos ayuda a conocernos mutuamente. Yo creo que las cosas cambian mucho cuando se ven las personas y en este caso más aún cuando se ven las máquinas. Yo creo que para nosotros el visitar las instalaciones de Zafra y para nuestros amigos de Deutz el visitar nuestras instalaciones de Huelva nos ayudó a entender muy claramente que las sinergias eran evidentes. Y en este proyecto que explicaba de Siré, claro, si conseguimos aunar esa visión de una instalación piloto de almacenamiento de hidrógeno vinculada a su instalación fotovoltaica con algo que tiene una segunda utilidad también muy importante de ser una instalación experimental donde vamos a estar, en nuestro caso, nuestra máquina es un prototipo, Deutz, ahora lo explicarán ellos, es ya un producto comercial, ellos han ido más deprisa, nosotros estamos a nivel prototipo, con lo cual ese concepto de instalación experimental para nosotros es maravilloso y agradecemos mucho a Deutz la oportunidad de ensayar allí nuestra máquina. Hablemos de la tecnología, David, ¿en qué tiene de nuevo esta tecnología, que tiene de importante, que tenemos que conocer? Porque el motor tiene nombre también, que lo tengo yo por aquí apuntado, pero no sé cómo se pronuncia. TCG 7.8 hidrógeno, algo así es. Bueno, es muy sencillo. La T es de turbo, la C es del cooler y la G es del gas. A ver, 7.8 es la cilindrada y H2 fácil, dice. El combustible. Es un nombre muy intuitivo. De hecho, a ver, si lo relevante de nuestro producto es que el 75% de las piezas que lleva el motor de combustión de hidrógeno son las mismas que lleva el motor de diésel. Ajá. Otra gran parte son piezas ya muy conocidas históricamente del motor de gas. Al final nos queda solo controlar la unidad de control y el sistema de alimentación de combustible, que es lo único que tenemos que manejar, es especial. El resto es lo mismo que en un motor diésel. Esa es una de las grandes ventajas del motor de combustible. Claro, porque es la primera vez que se hace un motor como este, ¿no? No sé si Nosotros somos el primer fabricante que lo ha sacado en producción en serie. Nosotros ya estamos en producción en serie desde octubre del 24. Hay otros fabricantes que están trabajando en lo mismo, porque evidentemente es una solución clara a futuro, pero somos el primero que lo tiene ya en fabricación en serie. ¿Y cómo se da ese paso para ser los primeros? Pues fuimos los primeros que inventamos el motor, como hablábamos antes, y ese espíritu pionero lo ha tenido Deutz de siempre. En 2017 ya se vio que se empezaba a comentar lo de las emisiones de los motores diésel, y había que buscar alternativas, y Deutz empezó una estrategia de descarbonización de sus productos. Empezamos con baterías, con sistemas de propulsión eléctrica, más que a lo mejor la gente los puede entender un poco más. Y el siguiente paso fue la de hidrógeno, que vimos la oportunidad para nosotros hacer la transformación relativamente sencilla y nos lanzamos. Esa es una de las cuestiones,
el motor, ¿no?, que hace Desiree que el proyecto sea diferente, sea un proyecto completamente innovador respecto a un proyecto más industrial, más convencional, ¿no, Desiree? Sí, la verdad es que ha sido un proyecto bastante diferente al que estábamos aquí acostumbrados. Nosotros somos una fábrica, entonces nuestros proyectos suelen ser muy industriales. Este tiene un enfoque mucho más de investigación, con prototipos, principalmente de electrolizador. También era el primer grupo que se fabricaba con este motor. Y en ese sentido ha sido un enfoque bastante particular. Es verdad que la gestión de tiempos ha sido diferente. Bueno, pues en todos los proyectos surgen incidencias, pero cuando estás fabricando algo nuevo, cuando estás con una tecnología tan emergente, pues surgen muchas piedras por el camino, pero también hay mucho espíritu positivo, muchas ganas de sacar adelante el proyecto, y en ese sentido destaco mucho la colaboración que hemos tenido de todas las partes del proyecto, pero especialmente la gente de Ariema, que siempre han tenido pues muchas ganas de sacar adelante el proyecto junto con nosotros de la mano. Una relación muy de colaboración. Es verdad que algunas veces en un proyecto industrial la búsqueda de información es muy sencilla, ¿no? Hay mucha legislación, hay muchas empresas que se dedican a hacer cualquier tipo de instalación, una instalación eléctrica, una instalación de equipos de presión. No es tan sencillo en el tema del hidrógeno. En ese sentido, la especialización de Ariema nos ha ayudado mucho, y nosotros solemos tener una política de colaborar mucho con empresas locales. En este proyecto también lo hemos hecho todo lo hemos podido, pero hemos tenido que buscar también pues colaboradores de primer nivel como Ariema o como Alternativas Energéticas, que han sido el fabricante del grupo, porque no hay tanta especialización. En ese sentido, es verdad que en Extremadura hemos sido pioneros en montar una planta de hidrógeno de estas características. Pero ha sido un reto y seguimos en él, y muy bonito, y con muchas ganas de aprender todo lo que podamos de este proyecto. Ahora Desiree, te pregunto, después, ya que hablas de las empresas locales, de esa colaboración con empresas del entorno, ¿qué puede suponer para la región, qué puede suponer a nivel local, a nivel regional, en términos de empleo, en términos de inversión, en términos de oportunidad? Hablando de retos, le pregunto a David también por los retos tecnológicos, para que nos explique un poco retos de infraestructura, retos tecnológicos para producir en serie estos motores que ya están produciendo Deutz. Pero por vuestra parte, ¿qué más nos puedes añadir? ¿O qué quieres poner sobre la mesa, Rafa, o quieres preguntarle tanto a Desiree como a David, aunque los conoces muy bien? Yo, si me permite, Rubén, una pequeña introducción para que los oyentes entiendan mejor la importancia de estos motores de Deutz. El motor que muchos tenemos más en la cabeza es el de los coches. Son motores de baja cilindrada, trabajan en régimen variable y tienen muy baja eficiencia. Un motor de coche depende mucho del uso, pero a lo mejor la energía útil que sacamos en relación al combustible que quema puede ser un 20%. Sí. Esos motores de Deutz son motores más industriales, son de más cilindrada. Es una tecnología efectivamente bastante antigua, pero muy mejorada, y hablamos de motores con una eficiencia del orden del 40%. ¿Es la de una pila de combustible? No. Una pila de combustible tiene un 60% de eficiencia, pero las pilas de combustible de momento siguen siendo muy caras y sobre todo tienen una vida útil corta. Una pila de combustible actual puede durar 2.000, 3.000, 5.000 horas. Es difícil que dure más, y eso está bien para un coche, pero no está bien en una aplicación industrial. Por tanto, el mercado potencial de esos motores de hidrógeno, como los que ya comercializa Deutz, es enorme en muchas aplicaciones industriales donde tienen necesidad o bien de electricidad o bien de energía mecánica, y si encima pueden aprovechar el calor, porque de un motor se puede recuperar calor, pues en esas aplicaciones el motor de combustión de hidrógeno no tiene competencia. Yo esto precisamente lo hablaba esta semana con los ingenieros alemanes, el tema de desarrollar las plantas de cogeneración con este combustible. Ellos en sus primeras cuentas hablan de un aprovechamiento del 95% de la energía que se introduce en el sistema, teniendo en cuenta tanto la energía mecánica, como tú decías, que produce el motor, que un rendimiento óptimo está en torno al 40%, como la que se puede aprovechar tanto del agua de camisas como del calor del escape. El escape además tiene otra ventaja con respecto al motor diésel. En un motor diésel lo que tienes en el escape son contaminantes, es CO2. Aquí solo hay agua. En el escape solo hay agua. Se puede aprovechar incluso lo que ha salido después del escape.
Claro. Oye, pregunta técnica, me lanzo, ya que ponía el ejemplo, Rafa, de la eficiencia de un motor que conocemos de coches 20%, estamos 40%, igual entiendo que un motor de combustión no ha sido igual de eficiente siempre, sino que ha ido mejorando. ¿Hay margen de mejora para esa eficiencia en este tipo de motores, David? La eficiencia en verdad te viene provocada por el ciclo de carga que estés utilizando. El coche al final, la exigencia que le pides al coche es, aunque parezca otra cosa, es muy baja. Nosotros somos especialistas en motores industriales, en aplicaciones high duty, que se llaman, severas. Por eso en esta aplicación le sacas un poco más de rendimiento al motor. Hay capacidad de mejora si se mejora la combustión del hidrógeno. Es muy puñetera. Tiene un frente de llama muy rápido, tarda muy poco en desarrollarse dentro de la cámara de combustión, es complicado. Pero sí estamos investigando en nuevos sistemas de inyección del combustible para conseguir algo más de eficiencia. O sea, que a nivel tecnológico ha supuesto retos, ¿no? Poner en marcha un motor como este, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Qué os habéis encontrado? Agua. Nos hemos encontrado agua por todas partes. Sí. Y ese es el reto realmente. El agua te vuelve por el sistema de alimentación, tienes que controlar muy bien la temperatura que hay dentro de la cámara de combustión, en el escape hay agua, que es una ventaja si sabes qué hacer con ella, pero en cuanto condensa y te vuelve son problemas. Pero sí, el reto ha sido muy grande, la inversión ha sido brutal, a pesar de lo que decía antes, que la mayoría de las piezas son conocidas. Claro. Esta poquita diferencia supone un gran reto. Y el tiempo, imagino que le ha llevado tiempo también, ¿no? El proyecto empezó en 2019. En 2020-21 se instaló el primer grupo de referencia de pruebas en Rhein Energy, en una energética alemana. Y ha estado 2 años en banco de pruebas haciéndole todas las perrerías que se nos ha ocurrido. En la fábrica de Colonia llega a haber 4 bancos de pruebas trabajando al unísono, haciéndole todas las pruebas posibles al motor. Se ha trabajado mucho sobre el motor, no es cambiar las bujías y ya tengo un motor de hidrógeno. Este motor replicable se podrá ver en otros usos, por ejemplo, no sé si uso más doméstico, más particular, no solo industrial. ¿Cómo es un poco cuando miráis hacia adelante, qué os planteáis o qué os imagináis? Nosotros somos especialistas en motores industriales. Habrá otras aplicaciones donde se pueda meter, porque al final, allá donde metes un motor de combustión, puedes meter un motor de hidrógeno, es la misma tecnología. Ahora mismo, aparte del grupo de Zafra, tenemos otro proyecto en Canadá, también del grupo Electrógeno, y otro en China, que ya tenemos un pedido de más de 100 unidades de unas minas de coque que tenían el hidrógeno como subproducto, y han decidido pues lo mismo un poco que en Zafra. Vamos a generar electricidad y vamos a aprovechar el calor para todo el proceso porque ya lo tenemos. Aparte hay un proyecto es una colaboración de varias empresas, alemanas, son multinacionales, para hacer un camión de distribución, un camión logístico propulsado por hidrógeno. Ahí está BMW, está el DLR, el Instituto Alemán, está DHL, que es quien hará la línea logística, está Total Energies, que pondrá las hidrolineras. En fin, es un proyecto completo para demostrar la cadena de valor del hidrógeno en un proyecto de distribución. No sé si te he preguntado por las ventajas, David, las ventajas de este motor. No sé si has llegado a preguntar, creo que no. No, ventajas... ¿Respecto a quién? ¿Respecto a la pila, por ejemplo? Respecto a la pila, por ejemplo, entiendo la contaminación, respecto al motor de combustión, estamos hablando ya de otro tipo de... Evidentemente, respecto al motor de combustión es una cuestión de greenwashing, de emisiones, de reducir el nivel de emisiones y de ser un producto cero emisiones, tanto a nivel de NOx y todos estos subproductos que tiene la combustión de motores diésel, que se tratan igual que en motor diésel, con un tratamiento de gases de escape, pero la ventaja está a nivel de CO2, que ya no hay CO2 en el escape, sino que hay agua. Vuelvo contigo, por hablar de Zafra, de la zona de Siré. ¿Qué supone esto allí a nivel de creación de riqueza, creación de empleo, creación de oportunidades de inversión? ¿Qué supone? Bueno, pues para nosotros aquí en Zafra, que el grupo a nivel internacional apueste como Zafra para hacer un proyecto pionero como es este, pues fue pues un proyecto acogido con muchísima gratitud, ¿no? Porque al final apuesta por nuestro equipo, apuesta por nuestros conocimientos y llevarlo adelante. Y luego, a nivel regional, las administraciones, la verdad es que nos han apoyado desde el principio. De hecho, la consejera de Educación y Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, fue la que hizo la inauguración de la planta piloto. Contamos con la colaboración del Centro Ibérico de Investigación y Almacenamiento Energético, que además tenemos la suerte de tenerlo aquí muy cerca de nuestras instalaciones. Y la verdad es que desde las administraciones han apoyado el proyecto, tanto a nivel de gestión como está apoyado económicamente desde la región y a nivel nacional también, y es una apuesta clara por la zona. Aquí somos una zona que históricamente ha sido
poco industrial, y que este tipo de proyectos se ubiquen aquí, pues es una clara confianza en las empresas de la región y en los recursos de los que disponemos. ¿Es replicable, Desiree, en otra... Lanzo el guante para, Desiree, o para cualquiera. ¿Es replicable esto que estáis haciendo en Zafra en otra parte de España? Incluso de la mano de Ariema, que ahora le pregunto a Rafa lo que supone. ¿Podemos verlo en más sitios? Es replicable. Esto es una solución a medida para nuestras necesidades, pero es replicable a cualquier instalación que tenga excedentes energéticos. Es una manera de almacenarlo y poder utilizarlo y adaptarlo a su producción. Nosotros ahora mismo lo tenemos adaptado a las necesidades productivas que tenemos ahora mismo en nuestra fábrica, y que este año pueden cambiar, el año que viene pueden cambiar, y lo iremos adaptando a las necesidades. Es replicable, sí. Claro. Rafa, para una compañía puntera en el mundo del hidrógeno en España como es Ariema, ¿qué supone ir de la mano de un gigante como Deutz? Con 160 años de historia queda mucho vértigo. Pues la verdad es que es un placer profesional, no solo por el tamaño de la empresa, sino por el nivel de sus profesionales con los que se trabaja de una manera muy confortable. Y al hilo de lo que comentaba Rubén, este escaparate de Zafra con la instalación actual, por supuesto que tiene replicabilidad. De hecho, la cantidad de proyectos que hay ahora mismo en España, y de hecho lo hemos hablado varias veces en este programa, los más viables en el corto plazo son los que tienen una filosofía local. Por ejemplo, los valles de hidrógeno, porque la exportación conlleva unos costes adicionales que tardará más tiempo en tener rentabilidad. Y en uso local, en un escenario de disponer de hidrógeno verde abundante a un coste razonable, es un nicho de aplicación para estos motores magníficos. Es decir, si vamos a tener hidrógeno abundante en esos valles del hidrógeno que se están poniendo en marcha en España, tiene todo el sentido del mundo que en varias de las aplicaciones que allí se hagan, y la cogeneración que planteaba David es quizá la aplicación estrella, porque llega a aprovechar un porcentaje altísimo de la energía de ese hidrógeno, pues van a tener seguro viabilidad, y tener a nivel nacional un buen equipo de ingeniería para dar soporte y hacer, digamos, análisis de viabilidad de cualquier instalación, me parece una oportunidad magnífica. De hecho, la modularidad de esta solución es también muy interesante, porque aunque sean motores grandes, pues estamos hablando que una aplicación industrial, y aquí pues después si me tiene que corregir David, cuento con ello, pero estamos hablando de empezar en 150 kilovatios de potencia, lo cual en mucha pequeña industria que se quiera descarbonizar es ya una oportunidad importante. Y ya que hablamos de potencia, yo tengo una pregunta. Mencionaba David los camiones. ¿En transporte pesado, como los trenes y los barcos, veis también viabilidad de uso de vuestros motores? En ferrocarril, por supuesto. De hecho, ya en Innotrans, en la última feria en Berlín, ya presentamos nosotros una solución de tren de hidrógeno también, una solución híbrida donde el motor de hidrógeno alimenta baterías, que son las que mueven la transmisión. Y en aplicación directamente del motor conectado a una transmisión mecánica, también estamos trabajando esa solución. A nosotros lo que estamos ahora es la solución de grupo electrógeno, es la más sencilla, podemos decir, de aplicación para un motor de combustión, y estamos desarrollando otras aplicaciones un poco más complejas con respuestas transitorias a la demanda de potencia. Bueno, pues enhorabuena y a por ello. Desiree Bragado Balsera, Green Manager de Deutz, gracias por acompañarnos. Y un placer haberte escuchado. Vente cuando quieras para seguir contándonos cosas de las que estáis haciendo por y para el hidrógeno en Deutz, y a seguir trabajando. Gracias, Desiree. Un placer. Gracias también David Arroyo, responsable de ventas de nuevas tecnologías de Deutz, por acompañarnos, por visitarnos aquí en el estudio, por contarnos un poquito sobre la historia de la compañía y mucho sobre ese proyecto en Zafra y sobre cómo funciona ese motor, que ha sido todo un reto. Así que enhorabuena a ti y a todo el equipo de Deutz, y hasta cuando quieras. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena también y gracias Rafael Luque, Ciudad Ariema. Un placer. Mucha suerte con este y otros proyectos, a seguir trabajando, a seguir evangelizando por el hidrógeno y llevando también riqueza a esas zonas como Zafra, que son muy de agradecer cuando hablamos de esa España vaciada. Rafa, lo dicho, un placer. Igualmente, y enhorabuena a todo el equipo de Deutz, tanto los de aquí de Madrid como los de Zafra. Y al de Ariema, de nuestra parte. Gracias, Rafa. Gracias. 3 minutitos, poco más para las 12 del mediodía. Hasta aquí llegamos nuestro Capital de hoy, nuestro H2 Intereconomía. Mañana volvemos a las 7 de la mañana. Pasen un feliz martes. Adiós.